Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a una clase del Centro de Especialidad Sommelier de Baja California. El día de hoy nos toca ver un poco acerca sobre el servicio y la dirección de catas, que es en particular un tema fundamentalmente importante para la colocación o venta de un producto que nosotros tengamos a nuestra disposición, ¿no? Ciertamente nosotros como sommeliers o productores de vino en particular es muy importante considerar que toda la razón por la cual nosotros necesitamos adquirir habilidades para que finalmente podamos compartirlas a los clientes es para que nosotros logremos colocar este producto el cual nosotros tenemos a nuestro alcance para colocarlo en una venta que finalmente va a crear una relación muy importante a partir de ese momento en el cual nosotros podemos lograrlo de diferentes maneras. Nosotros en particular sí nos mueve mucho la pasión de la producción de vino, nos mueve mucho la pasión de detectar los aromas, de finalmente describir el vino como tal. Definitivamente es algo muy importante, sin embargo hay que saber hacerlo llegar al cliente indicado con la finalidad de que nosotros podamos tener un negocio redituable para que nosotros podamos en particular seguir produciendo, seguir teniendo este afán de poder convertir este vino en particular en una experiencia que nuestro cliente va a valorar para que finalmente sea un cliente cautivo dentro de la empresa para la cual nos desempeñamos. Y esto es algo sumamente importante que suele pasar desapercibido, ya que nosotros lo podemos ver rutinariamente como clientes en diferentes establecimientos. Nosotros en particular estamos un poco relacionados con el ámbito de la restaurantería y definitivamente es algo que nosotros podemos colocar bastante bien para darnos una pequeña idea de lo que suele pasar tras bambalinas cuando nosotros somos clientes, ¿no? El hecho de que nosotros seamos clientes rutinarios de diferentes lugares como algunas cavas o algún establecimiento de comida o restaurante en el cual se oferta vino en particular es importante para que nosotros podamos entender cómo se lleva a cabo el servicio de la mejor manera para poder llegar a este mercado con la finalidad de ser un cliente cautivo que nosotros vamos a confiar. Y finalmente también es necesario que nosotros como personas que están dedicadas a vender una especie de producto que igual y nosotros producimos o que finalmente nosotros conocemos muy bien, es tratar de hablar lo más claro posible con la finalidad de transmitir este deseo de obtener básicamente el producto al cual nos vamos a dedicar, ¿no? Entonces, en el caso del vino es algo muy similar. El vino en particular lo podemos manejar como una especie de producto el cual no es una necesidad para el ser humano. Si nosotros podemos observar, el ser humano fácilmente puede vivir sin la necesidad de tomar vino todos los días o en ocasiones especiales. Sin embargo, existe una labor de venta detrás que influye mucho a la hora de consumir este tipo de producto y finalmente es algo para lo que nosotros debemos de estar preparados, ya que puede haber clientes muy importantes que establezcan una relación comercial bastante redituable y es así como nosotros podemos inclusive mejorar nuestras tácticas de venta y un poco más acerca de cómo nosotros podemos transmitir el gusto del vino que nosotros manejamos y cómo podemos transmitirlo hacia la demás gente para que finalmente esa gente piense en nosotros a la hora de pensar en vino particularmente hablando, ¿no? Es un tema el cual suele abordarse mucho para las personas como los sommeliers. Para los productores de vino es algo muchísimo más complicado, ya que suele haber una especie de interés por los mismos sommeliers o inclusive las personas que se dedican a comprar vino con la finalidad de colocar sus productos en un establecimiento, ¿no? Por lo cual es importante repasar cada uno de los aspectos que influyen a la hora de dar una cata, que en cualquier momento nos puede tocar, ¿no? Nosotros como sommeliers o productores de vino inclusive tenemos la finalidad de transmitir este producto de la manera muchísimo más amigable para que este producto llegue a diferentes tiendas o llegue a diferentes establecimientos o bien que nosotros seamos el establecimiento del cual a partir de ahí llegue básicamente a la mesa de los clientes
o comensales de un restaurante que finalmente van a disfrutar de nuestro vino y en particular llevarse una buena experiencia acompañado de él, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a revisar 3 temas particulares en los cuales, gracias a la experiencia y en particular hacia los diferentes escenarios que nosotros hemos manejado, podemos dividir básicamente el temario de esta clase en 3, ¿no? El trasfondo del servicio, vamos a ver un poco acerca de la guía para la dirección de catas y vamos a ver los tipos de catas que nosotros podemos realizar en el caso de establecer una relación comercial y profundizar en cada una de ellas en base a lo que nosotros queremos compartir según el tipo de cata que nosotros vamos a aplicar para este tipo de comensales o clientes potenciales que pueden inclusive vender nuestro producto o consumirlo regularmente, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco acerca del trasfondo del servicio. El servicio es en particular una industria que se centra básicamente en la facilidad de cómo transmitir esa comodidad hacia el cliente, ¿no? En el caso de la restaurantería y en el caso de la industria de los alimentos y las bebidas, el trasfondo del servicio se basa en tratar de propiciar el menor esfuerzo para el comensal o el cliente que nosotros vamos a estar dirigiéndonos, ¿no? La idea, por ejemplo, de cómo los platos en una mesa tienen su orden habitual, como en la imagen que nosotros podemos observar a continuación. En el caso del cuchillo está del lado izquierdo, después en la parte centro podemos ver una cuchara un poco más pequeña y después en la cuchara en la derecha podemos ver una cuchara muchísimo más grande. Aquí el trasfondo del servicio es en particular algo que nosotros tenemos que estar preparados para tratar de adaptarnos según las condiciones de nuestra clientela y según en particular los tiempos que nosotros podemos visualizar previamente, ¿no? En un menú de degustación, por ejemplo, en una especie de servicio que ya tengamos prediseñado, porque en particular el acomodo de este tipo de utilería o de utensilios para finalmente consumir los alimentos, se trata de que el cliente haga el menor esfuerzo para que él mismo obtenga sus alimentos y finalmente se ayude de estos instrumentos o de estos aditivos con la finalidad de tener el menor esfuerzo posible. Existe una razón por la cual nosotros tenemos el cuchillo con el filo viendo hacia adentro, porque si nosotros nos imaginamos que el cuchillo está del otro lado, nosotros tenemos que girar el cuchillo para en realidad dedicarnos a lo que es el plato en cuestión. Esto es algo simbólico, pero finalmente es algo que hace una gran diferencia, ya que muchísimos movimientos que pueden establecerse dentro de una mesa pueden significar un esfuerzo y pueden significar una especie de desorden o una imagen de desorden que nosotros podemos inclusive transmitir al cliente. Razón por la cual todos estos utensilios están acomodados de cierta manera. Una vez que nosotros terminemos de propiciar nuestra entrada o de consumir nuestra entrada con el cuchillo, vamos a apartar los cubiertos a un lado y vamos a continuar desde adentro hacia afuera con la cuchara que se encuentra en medio. Y esta cuchara en particular sirve para seguramente consumir un alimento que suele ser una sopa, una especie de entrada que está cotizada o inclusive dedicada en particular al menú que nosotros vamos a tener. Y una vez que terminamos el plato con esta cuchara, finalmente hacemos a un lado el utensilio y una vez más, cuando el mesero llega con nuestro plato fuerte, que probablemente sea una sopa, una especie de platillo con una especie de caldo, finalmente nosotros vamos a ver que hay una cuchara muchísimo más grande para en realidad dedicarnos a los bocados del plato fuerte. Entonces, el acomodo de los utensilios que existen en la mesa existen finalmente para que nosotros podamos en particular seguir un orden consecutivo ya prediseñado acerca de los platillos que nosotros vamos a tener poco a poco. Es lo mismo que sucede con las copas que nosotros podemos apreciar aquí en esta imagen. La primera copa que ustedes encuentran más al interior de lo que es el acomodo de esta mesa es una copa de agua. Finalmente, cuando nosotros empezamos a
a consumir los alimentos, lo primero que nos piden, inclusive al sentarnos, es si deseamos agua. Nosotros aceptamos con el agua y finalmente nos la sirven en esa copa. Una vez que nosotros seguimos la consecución de los alimentos, la copa que se encuentra a la derecha, visualmente en la imagen, vamos a entender que es una copa que se dedica más hacia el vino blanco, que es básicamente la primer copa que nosotros vamos a utilizar antes de dedicarnos a la copa que se encuentra más al exterior del platillo, que en este caso es la copa de vino tinto, y la podemos diferenciar básicamente por el globo muchísimo más ancho. Tenemos una abertura muchísimo más prominente, y en el caso de la copa de vino blanco tenemos una especie de abertura muchísimo más cerrada, pero con la finalidad de conservar todos esos aromas y concentrarlos, ya que en el vino blanco son muchísimo más delicados. Entonces, todo el acomodo de una mesa tiene un propósito, y ese propósito es para que el cliente se esfuerce lo menos posible. ¿Cuál va a ser el problema? Que cuando nosotros no acomodemos debidamente nuestra cristalería o nuestra utilería, en el caso de los cubiertos, nosotros vamos a ver que el cliente empieza a mover las manos de manera muy cruzada y empieza a hacer muchísimos más esfuerzos con la finalidad de acercarlos a su comodidad. Eso es algo que transmite un poco de desorden para nosotros mismos. Al momento de que nosotros empezamos a desacomodar todo lo que hay en la mesa, existe un desfase de tiempo que influye mucho en los tiempos que necesita tener la cocina para llevar a cabo un evento, por ejemplo, en el tiempo medidamente posible. Todo este acomodo sigue una consecución dictaminada por tiempos. En este caso estamos viendo un ejemplo de diferentes cenas que pueden ser temáticas y que finalmente tienen un menú prediseñado para nuestros comensales, y los comensales en particular ya tienen ese aspecto resuelto. No tienen que elegir de un menú a la carta, por ejemplo, en el cual nosotros podemos simplemente dictaminarnos a partir de la cocina y finalmente adaptarnos al cliente en sí. Este es otro tipo de servicio que seguramente se maneja en restaurantes que cocinan recurrentemente. Sin embargo, cuando hablamos del orden o de la organización del servicio, es muy importante considerar que una cocina suele ofrecer los platillos o el menú ya prediseñado con la finalidad de que nosotros tengamos una especie de comodidad ante el cliente, ¿no? El cliente que va a ese tipo de cenas o que va a ese tipo de comidas en particular ya sabe a lo que va a ir, y finalmente tiene una temática de comodidad en la cual yo como cliente voy a estar sumamente cómodo, y los platillos y los tiempos finalmente van a ir llegando poco a poco sin la necesidad de que yo me preocupe por qué elegir. Este tipo de escenas que nosotros tenemos como prediseñadas mejoran el flujo del personal de piso. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos una cena temática, el personal de piso suele ser más rápido. Nosotros podemos observar que detenidamente hay muchísima más organización, y eso es algo que indudablemente aprecia el cliente inconscientemente. Esto se debe a que finalmente cuando nosotros estamos en una mesa, nosotros nos queremos dedicar a nuestros invitados. Nosotros como clientes tenemos que observar perfectamente que mientras menos escenarios ocurran fuera de nuestra mesa, van a ser menos distractores, con la finalidad de en realidad pasar un tiempo agradable con nuestro cliente. Y eso es algo que sumamente se agradece, porque este tipo de cenas o este tipo de eventos temáticamente son importantes para la intimidad, en el aspecto de profundizar en base a los invitados que nosotros tenemos. Podemos estar hablando de una persona con la que nos relacionemos sentimentalmente, podemos estar hablando de una persona con la que nos relacionemos laboralmente, en fin, existen muchos escenarios, pero finalmente el hecho de que nosotros, como los organizadores de este tipo de cenas o de este tipo de eventos, tengamos ese orden y esa consecución ya predefinida, va a hacer que a las afueras de esas mesas que nosotros estamos atendiendo veamos una especie de orden y organización que en realidad se va a apreciar indirectamente.
En este caso, con la finalidad de centrar toda la atención que nosotros vamos a tener como clientes en la misma mesa y que ahí se va a quedar contenida y que nosotros en particular no vamos a tener la preocupación de tener un servicio de calidad, porque lo del servicio de calidad ya está completamente asegurado por el lugar o establecimiento en el que nosotros vamos a disfrutar de nuestros alimentos, ¿no? Esto es una carta de presentación muy importante para las personas que se dedican a organizar este tipo de eventos, las personas que inclusive se dedican a simplemente producir un evento por mera diversión. Y es como si nosotros nos transmitiéramos hacia una fiesta un poco más casual en la casa de un amigo o alguien, ¿no? Existe lo que se conoce como ser un buen anfitrión, y finalmente el hecho de ser un buen anfitrión llega a ser algo que marca en realidad mucha relevancia a la hora de que nosotros nos encontramos en una casa hogar sin muchas formalidades, por ejemplo, pero que finalmente sabemos que como invitados no nos tenemos que preocupar por ir por nuestras bebidas o finalmente preparar diferentes aspectos de la comida, por ejemplo. Es algo muy similar a lo que ocurre. Sin embargo, nosotros como sommeliers o productores de vino vamos a centrarnos muchísimo más en la experiencia que los clientes van a tener, con la finalidad de que recuerden en particular esa buena experiencia con los consejos, con los vinos que nosotros en particular les dimos, ¿no? Como sommelier y productor de vino en su momento, es muy importante considerar todos estos aspectos, porque a partir de ahí cada uno tiene una intención distinta, cada uno tiene una intención similar, la cual es vender un producto. Sin embargo, suele ser que el sommelier tiene la intención de vender un producto que ya se encuentra fabricado y que finalmente va a ayudar a mover un poco el flujo de efectivo que se encuentra en el establecimiento. Por el otro lado, como un productor de vino, nosotros podemos en particular establecer que el producto que queremos vender es el propio. Entonces es también algo muy interesante de ubicar, debido a que existen muchísimas maneras en las cuales nosotros podemos hacer que este producto se pueda colocar en un pedestal, el cual las personas no duden en conseguirlo una vez que lo tengan, recordando previamente la experiencia buena que tuvieron gracias a nosotros. Entonces es definitivamente algo que va hacia un camino muchísimo más largo. Probablemente en el mero día del evento nosotros no tengamos una especie de compra bastante buena, pero una relación comercial ya establecida puede ir muchísimo más allá de lo que puede ser comprar una simple botella, que finalmente este cliente que la compró puede no ser cautivo, pero finalmente nosotros podemos dedicarnos a establecer muchas relaciones en base a la organización que nosotros podamos tener, ¿no? La organización de un establecimiento, de una persona como tal, es algo que se aprecia, es algo que definitivamente va muchísimo más allá de lo que nosotros creemos, y definitivamente es algo que nos coloca dentro de un lugar muy bien establecido en la mente del consumidor, con la finalidad de seguir consumiendo gracias a nuestros consejos, ¿no? Ahora, para nosotros involucrarnos más a profundidad en el trasfondo del servicio, hay que conocer en particular a quién nos dirigimos. No quiero decir que nosotros tengamos que conocer a todas las personas y conocer la vida en particular de cada una de ellas. Sin embargo, nosotros tenemos que observar qué tipo de clientela solemos tener, y en base a eso nosotros debemos de experimentar diferentes estrategias para las cuales podemos vender nuestro producto, ¿no? En el caso de personas, por ejemplo, de foráneos que inclusive no conocen mucho sobre la región en particular de Baja California, y son personas de no sé, digamos, algún estado del interior de la República, que finalmente son consumidores ávidos del vino, en particular podemos definir que definitivamente no tienen un poco de
noción acerca de los lugares que puedan existir o de los paisajes que puedan existir aquí en la región, ¿no? Eso es algo que sumamente los impacta porque Baja California tiene mucha oferta turística y mucho paisaje que apreciar. Y eso es un plus para nosotros, ya que nosotros podemos ayudar a recordar el lugar recurrentemente en el que se encuentran y recordarles que no se encuentran al interior de la República, sino que se encuentran en otro lugar que probablemente no visiten tan seguido. Y eso es un recuerdo bastante agradable para esas personas, ya que están enfocadas en pasar un momento agradable fuera de su lugar de origen. Eso es algo que definitivamente ayuda mucho a que nosotros podamos en realidad tener a estas personas de una manera cautivas y básicamente prestándonos atención, tratando de recordar la gran diferencia de lugares que se pueden encontrar de este lado, ¿no? Cuando me refiero hacia conocer a quién nos dirigimos, es en realidad conocer a nuestro cliente con la finalidad de ofrecerle un servicio muchísimo más adaptado a lo que él está acostumbrado. Definitivamente es algo muy importante considerar esto, ya que solemos inclusive leer a nuestros clientes con la finalidad de definir si ellos se encuentran a gusto, si ellos se encuentran relajados, si ellos inclusive se encuentran molestos, con la finalidad de definir nuestras acciones en un momento sumamente rápido. No les voy a dejar, no voy a mentir en este aspecto. Definitivamente nosotros tenemos que tener un poco de velocidad a la hora de pensar sobre qué comentario o qué tipo de enseñanza nosotros le podemos dejar al cliente, con la finalidad de que podamos en particular mejorar la experiencia del cliente en sí. Una vez conociéndolo y preguntando acerca un poco de sus gustos, es como si yo me acercara a ustedes y les preguntara qué vino te gusta más. Si hablamos de un vino blanco, si un vino rosado, si un vino tinto, ¿qué es lo que prefieres? Y bueno, finalmente una vez que nosotros tengamos en particular la respuesta del cliente, si nosotros tenemos una cartera de opciones, por ejemplo, no sé, una especie de vino rosado de la región de Provence, por ejemplo, para personas que les gustan los vinos rosados un poquito de intensidad media, nosotros podemos inclusive dirigir y afianzar esa comodidad del cliente para simplemente decirle, lo que tú estás buscando es simplemente algo así. ¿Sí me explico? Es algo en lo cual nosotros vamos a influir mucho, ya que gracias a nosotros estamos diciendo que los vinos que ellos buscan son vinos de este estilo, como los de la región de Provence, por ejemplo. Y finalmente, cuando las personas traten de buscar otros vinos similares, van a utilizar esa referencia que aprendieron de ti. Es algo que nosotros tenemos que estar muy al tanto de en particular, ya que una respuesta así no la podríamos dar si no conocemos acerca de regiones, si no conocemos acerca de países o de diferentes estilos de vino que se pueden encontrar en el mundo. Definitivamente es algo muy importante considerar sobre el lenguaje de acuerdo al lugar en donde nos encontramos, ¿no? Nosotros podemos hablar de un lenguaje muchísimo más formal en algún lugar que cuente con muchísimos más formalismos, pero también podemos realizar diferentes cátedras o diferentes experiencias, las cuales pueden ser un poco más casuales. Puede que no sea en realidad una junta de negocios, puede que no esté hablando yo con algún proveedor importante de vinos o algún distribuidor importante de vinos en todo México, pero definitivamente para que nosotros entendamos de qué manera se puede facilitar el producto que nosotros queremos vender, finalmente es importante saber qué lenguaje utilizar, ¿no? Nosotros podemos hablar de notas de cata muchísimo más profundas a la hora de dictaminar, por ejemplo, un proyecto para la venta de nuestro vino en tiendas como Liverpool o en cadenas muchísimo más comerciales. O simplemente podemos en particular hablarle a un cliente que finalmente no es un consumidor ávido de vinos y el cual no conoce de mucha terminología al respecto. Nosotros en particular también nos podemos referir a vinos de una manera muchísimo más sencilla, con la finalidad de establecer una venta y que en particular se vuelva un producto
que sea sinónimo de lo que la gente le gusta y que era lo que estaba buscando, ¿no? Definitivamente es muy importante considerar ser honesto en cuestión de muchos ejercicios que suelen ocurrir en diferentes establecimientos. Por ejemplo, el hecho de querer vender una etiqueta debido a diferentes razones, ¿no? Puede ser una etiqueta que lleve mucho tiempo en anaquel y que finalmente no se logre apreciar o no se logre vender tanto, que finalmente necesita salir, necesita tener salida de acuerdo a su stock. Y finalmente, cuando nosotros queremos transmitir esta venta, no tenemos que forzar todas las ventas para que finalmente cumplamos la meta que se nos solicitó en base a las ventas del producto como tal. Nosotros tenemos que ser siempre honestos acerca del tipo de producto que nosotros tenemos. Y es ahí cuando nosotros como sommeliers o personas conocedoras de nuestro producto como productor de vino, tenemos que estar conscientes del sabor al que nosotros estamos acostumbrados y al que debe de haber dentro de esa botella. Nosotros definitivamente agradeceremos como sommeliers tener una especie de prueba o cata previa a la venta de este producto con la finalidad de volverlo muchísimo más fácil transmitirlo al cliente. Si nosotros no probamos el producto que que nosotros estamos vendiendo, va a ser algo muchísimo más complicado saber llegar al cliente de acuerdo a las propiedades del vino en cuestión, en este caso. Entonces, definitivamente es algo que nosotros tenemos que previsualizar y constantemente observar de acuerdo a la evolución del vino como tal, ya que, como sabremos, el vino en particular no es un producto que pueda resistir toda la vida sin algún cambio aromático al respecto, ¿no? De acuerdo a su personalidad, de acuerdo también a su estilo de producción. Y es algo muy importante de considerar, ya que existen muchísimos mitos alrededor de lo que es el vino. Entonces, definitivamente tenemos que ser conscientes de nuestro conocimiento y saber cuándo el vino se encuentra en un buen estado, cuando el vino no se encuentra en un buen estado porque seguramente ya pasaron 10 años y lo que estábamos queriendo guardar era un vino blanco sin barrica, ¿no? Lo cual puede afectar grandemente, y si nosotros queremos vender ese vino blanco sin barrica, finalmente podemos inferir que automáticamente está en condiciones muy similares al vinagre, por lo cual honestamente como productores de vino o sommeliers no deberíamos de sacarlo a la venta. Podríamos aprovecharlo para otro tipo de cosas, en particular como la cocina, tratar de hacer diferentes proyectos en base a él, pero definitivamente es importante ser honestos ante el cliente, y no porque se nos imponga o no porque se nos solicite vender una etiqueta que nosotros tenemos estacionada, no significa que nosotros debamos de mentir a las personas con la finalidad de venderlo y cumplir esa meta. Técnicamente no estamos haciendo una labor creíble, y puede que eso genere muchísimo más desconfianza en los clientes a un largo plazo, por lo cual es importante conocer nuestro producto y finalmente saber cuándo se encuentra en buen estado, cuándo no se encuentra en buen estado, cuándo es posible que un producto inclusive muy joven, por ejemplo, o un producto que inclusive lleva mucho tiempo de elaboración, pero que finalmente acaba de salir al mercado, puede que no sea la expresión muchísimo más viable para en realidad apreciarlo como se debería, por lo cual es importante mencionarlo siempre a la hora de que nosotros tengamos clientes que busquen este vino en particular, ¿no? Ya que usualmente los vinos en particular tardan muchísimo más en evolucionar si nosotros tenemos un proceso muchísimo más largo. Es por eso que nosotros debemos de ser un poco más concisos a la hora de hablar de casos específicos de los cuales conozcamos el proceso a profundidad. Ahora, sobre la temática de ver cómo funciona la dinámica de una organización de un evento como tal, en este caso de una cata de vinos, podemos nosotros inferir que quien llamó primero en realidad no importa, ¿no? Mucha gente puede creer que el hecho de que una cadena comercial nos solicite en particular
una cata con la finalidad de aprender sobre nuestros vinos y colocarlos dentro de su cartera de opciones, no significa que ellos sean como los interesados y que nosotros simplemente ofrezcamos nuestro concepto a partir de ahí y que finalmente les guste o no les guste, nosotros finalmente hicimos nuestra labor y definitivamente es algo que ellos tendrían que preocuparse por finalmente observar cómo nosotros llevamos a cabo nuestras catas, ¿no? No importa en realidad quién llamó primero, nosotros tenemos que ser conscientes de que si nosotros inclusive elaboramos a esta cadena comercial y les ofrecemos en particular una cata de nuestros vinos, ellos también van a estar preocupados con la finalidad de conocerlos y ver si se puede lograr alguna relación comercial que pueda ser fructífera en el largo plazo. Definitivamente es algo que suele ocurrir en diferentes establecimientos y en base a diferentes conceptos que nosotros podamos tener, pero definitivamente es algo que nosotros podemos entender como incierto, ya que nosotros debemos de ser completamente iguales o equitativos con cualquiera de los clientes que nosotros tengamos. Así nosotros vamos a poder en realidad tratar de obtener muchísimas más opciones de venta y finalmente puede que de alguna de esas opciones de venta nosotros obtengamos una relación fructífera que finalmente nos ayude a sobresalir dentro de nuestro proyecto y inclusive dentro de la imagen de diferentes establecimientos o de diferentes mercados a los cuales nos podemos dirigir. Es algo que sumamente importa debido a que cuando nosotros consideramos que nuestro mercado está completamente satisfecho con nuestro producto, finalmente podemos causar una especie de desinterés, el cual finalmente se va a transmitir en algo que muchas otras empresas o que muchos otros personajes pueden aprovechar y finalmente obtener básicamente ese valor agregado que nosotros dejamos ir en algún momento. Esto es algo que definitivamente pasa, esto es algo que definitivamente ocurre y solo porque finalmente tenemos establecido un mercado con el cual nos va bien, no quiere decir que nosotros tengamos que descuidar los detalles que finalmente influyen en nuestro proyecto y que finalmente le transmiten a esa gente esa seguridad o esa confianza para comprar nuestro producto. Recordemos que la competencia cada vez se encuentra más hábil y que finalmente las empresas desarrollan diferentes técnicas con la finalidad de estar al pie o al frente de todo lo que sucede como tendencia. Y definitivamente es algo que nosotros tenemos que, para lo cual nosotros tenemos que prepararnos y que nosotros en particular tengamos un producto que en realidad se pueda vender de la manera muchísimo más amplia. No por el hecho de que nosotros estemos, por ejemplo, en algún restaurante que sea muy codiciado, nosotros vamos a descuidar nuestro servicio frente al cliente con la finalidad de simplemente entender que pues ellos están aquí porque quieren, pero no por eso significa que nosotros tenemos que descuidar ese aspecto con la finalidad de que nuestro servicio se siga viendo un poco más pulcro y que siga siendo en particular la diferencia por la cual la gente sigue yendo al establecimiento y no sea en realidad una razón por la cual la gente huya de él. Por eso mismo nosotros consideramos que quien llamó primero o que en particular mostró interés primero por realizar en particular este tipo de actividad, no influye en particular el hecho de que nosotros tengamos que descuidar ciertas cosas o que finalmente tengamos una especie de excusa en base a lo que ha sucedido y en base al servicio que nosotros hemos ofrecido o a la experiencia, ¿no? Nosotros tenemos que estar siempre a la altura de la experiencia que queremos ofrecer, ya sea un cliente no tan conocido o sea una cadena comercial que nos puede otorgar una opción muchísimo muy rentable en este aspecto de lo que es la comercialización de los productos que nosotros queremos vender, ¿no? Y también nosotros consideramos que es algo muy importante entender que no se tiene que hablar mal de otros para hablar bien de ti. Es algo que como experiencia he podido visualizar a través del tiempo en el cual no se crean los suficientes argumentos para defender un producto como tal,
tratando de comparar el producto con otros productos que se encuentran de menor calidad en el mercado. En particular, los otros productos tienen su concepto muy bien definido y que finalmente le llega a la gente que en realidad desean llegar, ¿no? Es algo muy importante de considerar porque definitivamente se escuchan comentarios acerca de productos los cuales puede que no cumplan las expectativas, pero definitivamente eso no es una virtud de nuestro producto como tal. Nosotros tenemos que ser concisos y el hecho de que nosotros conozcamos el producto que nosotros vamos a tratar de promocionar o que nosotros vamos a tratar de vender, significa que nosotros lo conocemos a la excelencia o a la mayor cantidad posible. Y eso es algo que nosotros tenemos que explotar. Nosotros tenemos que explotar las virtudes de nuestro producto o de nuestra técnica de venta con la finalidad de poder colocar ese producto en la mente del consumidor, evitando distraerlo pensando en otros productos que pueden tener un valor muchísimo menor o que finalmente es algo que para nosotros puede ser en particular irrelevante. Definitivamente no se tiene que hablar mal de un producto para hablar bien del tuyo. Nosotros podemos en particular encontrar muchos ejemplos en los cuales esto ocurre, pero esto puede transmitirse en particular como una especie de falta de argumentos para los cuales nosotros podemos colocar en un pedestal el producto que nosotros queremos vender, ¿no? Entonces es definitivamente algo que me gusta considerar en base a todas las personas que atraviesan este diplomado y que finalmente conocen en particular la competencia que puede ser bastante importante en cuestión de números, pero definitivamente que nosotros tenemos que encontrar más que nada esos valores agregados que van a hacer la diferencia a través de los ojos de algún cliente que finalmente busca algo muy diferente a lo que el mercado ofrece, ¿no? Ahora, también es importante recordar que vender no es la única intención. No porque nosotros en realidad queramos vender nuestro producto vamos a tratar de mentirles, vamos a tratar de realizar diferentes acciones que pueden en realidad no convencerlos del todo, ¿no? Recordemos que cuando un cliente busca algo en particular, él conoce básicamente sus gustos, él sabe lo que le gusta y nosotros en particular lo que necesitamos es en particular observar qué tipo de gustos tiene con la finalidad de transmitirle lo mejor en base a esto. Y voy a poner un ejemplo bastante claro en particular cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, o si nos encontrásemos en una cava que oferta diferentes vinos de diferentes productores, o que nosotros en particular seamos el productor del vino, pero que diferentemente tengamos etiquetas muy distintas unas con las otras. Si nosotros tratamos, por ejemplo, de encontrar el gusto del cliente, hablando de, no sé, pongamos un ejemplo, tintos robustos, de ninguna manera el cliente va a apreciar que le vendas un tinto que sea muchísimo más ligero, con la finalidad de acabarte el stock, por ejemplo, con la finalidad de llegar en particular a alguna meta de ventas. Si nosotros queremos, por ejemplo, vender un vino tinto muy fresco en particular, pero pues lo que el cliente busca es un tinto más robusto, definitivamente el cliente cuando llegue a la casa y consuma el vino en realidad no va a apreciar el hecho de que nosotros le hayamos dado un vino que no era el que buscaba. Nosotros tenemos que en particular conocer lo suficiente nuestro producto como para saber que lo que le estamos ofreciendo es justo lo que está buscando. Y finalmente vamos a ver que hay una gran diferencia porque probablemente ese cliente no vuelva dentro de un buen tiempo, pero definitivamente va a ser un cliente cautivo que recuerde y recomiende en particular los conocimientos que adquirió en base a esta experiencia que tuvo gracias a nosotros. Entonces es algo que definitivamente hay que considerar con mucha intención de ser honestos todo el tiempo y de que finalmente nosotros en realidad no nos veamos tan desesperados a la hora de colocar un producto en sí. Nosotros tenemos que transmitir seguridad en base a todo esto.
Y para ello es en particular que nosotros nos desempeñamos en el ambiente con la finalidad de saber dirigir todo nuestro lenguaje y todas nuestras palabras para que nosotros podamos en particular dar en el clavo de lo que la gente desea y que finalmente consuman el producto. Ahora, hablando de la dirección de catas, es importante enfocarse en el orden correcto según nuestros productos y el tema que nosotros estamos desarrollando en particular, ¿no? Puede que nosotros conozcamos el orden o la consecución de diferentes estilos de vino y de que conocemos de que los blancos suelen ir antes que los rosados y que los rosados suelen ir antes que los tintos ligeros y que los tintos ligeros suelen ir antes que los tintos con barrica. Sin embargo, para nosotros nuestro concepto es lo más importante. Entonces hay que saber transmitir a estas personas el concepto que nosotros estamos queriendo explicar, porque puede que en algún momento sea muy válido romper reglas con la finalidad de expresar un punto sobre nuestro concepto. No quiere decir que todos los vinos o que el orden de los vinos siempre va a ser igual, pero es posible que nosotros en particular tengamos muchísima más autenticidad a la hora de que nosotros tengamos una cata para la cual estamos preparados grandemente, ¿no? Según nuestros productos, estos productos van a dictaminar el orden y en base al concepto nosotros podemos tergiversarlo o adaptarlo según lo que nosotros queramos transmitir al cliente. Pero eso sí, tenemos que hablar sólida y brevemente. Nosotros tenemos que ser un poquito más concisos y saber profundizar cuando sea necesario. Pero definitivamente es algo muchísimo más llenador, que la misma gente pueda inclusive participar y que pueda realizar comentarios al respecto de lo que están probando. Ellos lo que necesitan es expresarse acerca de lo que ellos están en particular experimentando. Y el que sean tomados en cuenta en particular va mucho más allá que simplemente nosotros dibujar esa barrera entre el exponente y el oyente, que finalmente van a tratar de emocionarse y finalmente van a querer compartir sus comentarios al respecto, ¿no? Entonces nosotros no podemos dibujarnos como la figura más autoritaria y la figura que simplemente es la única que habla, que no permite que las demás personas participen, porque se vuelve una especie de cohibición de parte de la misma clientela, ¿no? Es algo que definitivamente puede afectar grandemente la confianza de las palabras que uno transmite, y es por eso que preferimos tratar de llevar a cabo un lenguaje muchísimo más amigable, pero que sea sólido y que sea breve, que sean conceptos que en particular nosotros vamos a aprovechar con la finalidad de causar certeza y que finalmente podamos en particular también dar tiempo a estas personas para que puedan compartir sus experiencias y que definitivamente sean partícipes de lo que es una experiencia. Nosotros ayudamos a que la experiencia se transmita, pero quienes crean en particular la experiencia y quienes van a definir cómo la experiencia fue llevada a cabo son ellos mismos. Entonces nosotros no podemos inferir que una experiencia fue buena si nosotros no permitimos que haya ningún comentario al respecto, ¿no? Entonces definitivamente es algo que nosotros necesitamos coordinar de manera muy importante, y si se puede ensayar previamente, definitivamente es algo bueno para tratar de transmitir ese concepto de nuestros vinos o de los vinos que estamos queriendo vender hacia los clientes que nosotros vamos a ofrecérselos, ¿no? Ahora, suele ser muy conocido que existen muchísimas cenas temáticas de acuerdo a los platillos que nosotros podemos servir en alguna cena, ¿no? Esto es algo que se conoce como la armonización entre vinos y platillos, y es algo muy importante considerar cómo nosotros podemos trabarnos en el aspecto de los tiempos de acuerdo con las armonizaciones, ¿no? Cuando nosotros tenemos una cocina involucrada con un producto vinícola o un producto hecho con vino en particular, nosotros tenemos que ser verdaderamente coordinados acerca del servicio que vamos a tener, porque no todas las personas van al mismo ritmo y puede que nosotros no tengamos esa peculiaridad
de distinguirlo como algo muchísimo más personal. El hecho de que la cena se sirva a las 7:30 de la noche no significa que todos los platillos estén servidos a esa hora. Definitivamente existen muchísimos sucesos que se consideran eventuales, por los cuales nosotros podemos en particular esperar un poco más, tratar de ser un poquito más ágiles en ciertos aspectos con la finalidad de ganar tiempo. Y en base a esto yo me refiero a coordinarse con la cocina y la salida de los platillos, ya que cualquier desfase de tiempo va a hacer que, por ejemplo, los platillos se enfríen. Cualquier desfase de tiempo va a hacer que el vino no esté a la temperatura adecuada, por ejemplo. Y esto va a afectar grandemente el disfrute de lo que es la experiencia. Nosotros tenemos que conocer a la perfección cómo se sirve nuestro vino, cómo se degusta, a qué temperatura se sirve, para que cuando nosotros hablemos de una comida también tengamos que un caldo no se debe de servir frío, que usualmente un caldo, por ejemplo, una vez que te lo acabas, la idea es que esté lo suficientemente caliente como para que el último bocado siga caliente, ya que pueden haber diferentes afectaciones en las texturas, diferentes afectaciones en el paladar, que finalmente van a hacer que nuestro producto no brille tanto como lo hubiese podido si hubieran estado todos en las mismas condiciones. Yo creo que todos nos hemos encontrado en esa situación en la cual nuestro vino blanco, nuestro vino rosado no está lo suficientemente frío y nosotros tenemos que esperar un poco más y se vuelve algo tedioso que nosotros no tengamos esos aspectos ya resueltos, por lo cual marca mucha pauta que nosotros en particular tengamos ese prediseño o ese ensayo muchísimo más valorado para que al momento de realizar el evento como tal en realidad sea algo muchísimo más planeado y que sea muchísimo más pulcro a la hora de que nosotros tengamos este tipo de experiencias, ¿no? Entonces es un consejo que finalmente sirve mucho, tratar de coordinarse tanto el capitán de meseros como el cocinero o chef para que nosotros podamos en realidad tener una experiencia muchísimo más agradable que nos va a beneficiar a los dos meramente, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de la autenticidad, es muy importante recordar que el hecho de parecer una persona que está leyendo algo desde un escrito suele ser algo que en realidad no transmite mucha seguridad a los clientes, ¿no? Es algo que definitivamente afecta grandemente nuestra perspectiva, por lo cual me he encontrado en algunos casos en los cuales personal de diferentes vinícolas trata de leer la información del vino, en particular desde la contraetiqueta. Se vuelve una especie de monotonía un poco insegura y que finalmente solo lee algo que yo mismo puedo leer, ¿no? Entonces es algo que duramente no se ve tan bien a los ojos del comensal o a los ojos del cliente. Es por eso que nosotros debemos de enfocarnos más en conocer el producto de todas las maneras posibles, hablando de la historia del producto, del tipo de elaboración, de cómo nosotros lo percibimos en boca, por ejemplo, si estamos hablando de un vino en cuestión que nosotros hemos producido. Y todo eso va a ayudar a que nosotros actuemos muchísimo más naturales. Eso es algo que nos va a dar cabida a la personalización de la experiencia como tal y que en realidad no vamos a ser una especie de robot que finalmente va a tratar de leer un guión que finalmente está prediseñado, ¿no? Probablemente lo prediseñamos nosotros, pero definitivamente es algo que no se ve muy bien a los ojos del cliente. Nosotros tenemos que conocer el producto con la finalidad de ser seguros al hablar de él. Y eso es algo que definitivamente no se va a encontrar en ninguna persona que quiera simplemente considerar que este producto pues en particular lo conoce de pi a pa y que finalmente es algo que afecta grandemente la percepción de nuestros comensales hacia nosotros. Nuestros clientes también son en particular muy observadores y cada vez más el hecho de trabajar en esta industria hace que los clientes se vuelvan más conocedores. Cada vez hay personas que toman más vino, cada vez hay personas que conocen más vinos en cuestión y lo que necesitan ellos experimentar eso es algo que en realidad no han obtenido de diferentes lugares a los que ya han ido. Esa es la razón por la cual
una persona nos visita. Esa es la razón por la cual una persona decide ir con nosotros a que nosotros le platiquemos de algo muy distinto a lo que él ha vivido. Si nosotros logramos que ese mismo cliente logre repetir la experiencia con la finalidad de volverlo un cliente cautivo, eso es un plus para nosotros, ya que nosotros podemos en particular mantener clientes. Pero el hecho de que nosotros podamos en realidad cautivarlos y enamorarlos para que sigan consumiendo o que sigan realizando estas experiencias con nosotros, va a ser algo de muchísimo más valor, con la finalidad de que nosotros tengamos muchísima más imagen o percepción positiva acerca de todo esto, ¿no? Ahora, cuando nosotros nos referimos al personal de servicio, es algo muy importante considerar un checklist, que va a ser una especie de lista que va a ir en particular visualizando todos los puntos que nosotros nos podemos encontrar en el acto del servicio. El servicio viene siendo algo que necesita tener un prediseño con la finalidad de conocer qué tanta loza voy a necesitar, qué tanto personal de servicio voy a necesitar para ciertas personas, en cuánto tiempo se debe de realizar el tipo de acomodo de platillos, el momento de entrega, qué flujo va a haber para que las mismas personas en particular no se atraviesen y que puedan ocasionar un accidente, por ejemplo. Eso es algo que en particular necesitamos previsualizar con la finalidad de no incurrir en ningún accidente o en ningún desentendido a la hora de que nosotros nos encontramos en el servicio en cuestión, ¿no? Ya que puede ser algo que distraiga mucho al comensal y que finalmente recuerde bastante bien, por lo cual pues no queremos enfocarnos en eso. Lamentablemente también existe como una especie de desatención en particular a clientes, por ejemplo, que suelen ser un poco más cohibidos, o clientes que suelen ser un poco más tranquilos al respecto. Y esto no quiere decir que nuestro personal de servicio también sea como tal, ¿no? No quiere decir que el hecho de que una persona sea un poco más interesada por el tema en cuestión y que nos haga muchísimas más preguntas, nosotros significa que le tengamos que poner muchísima más atención que una persona que se queda un poco sin comentarios al respecto, ¿no? Entonces, a todos hay que darles el mismo criterio de atención, porque todos pueden necesitar en algún momento alguna cosa. Y finalmente, si nosotros no estamos atentos a cada una de las personas que nosotros tenemos en nuestra mesa, va a existir un conflicto muchísimo más complicado a la hora de que nosotros queramos en particular resolver un poco de las cuestiones o de la atención que nosotros necesitamos. En este tipo de eventos no podemos simplemente dejarlo al aire y que finalmente tengamos una mala experiencia de una mesa que no se sintió tan atendida como otra mesa que estaba al lado de ella, ¿no? Entonces nosotros en particular necesitamos tener un balance por la atención en base a todas las personas que se encuentren asistiendo a nuestro evento, ¿no? Para ello definitivamente será importante considerar la temática de las catas que nosotros podemos realizar en ese caso. Nosotros podemos hablar de diferentes tipos de catas que podemos llevar a cabo, ya sea como sommeliers o productores de vino, lo cual va a ser algo definitivamente importante para tratar de utilizar el lenguaje o tratar de conocer el producto como tal. Las catas que nosotros aquí colocamos en particular son catas que suelen utilizarse con un lenguaje muchísimo más amigable o menos adaptado según el tipo de público que nosotros vamos a tener o el tipo de intención, ya que puede que nosotros tengamos simplemente un proyecto en el cual demos a degustar cierta cantidad de vinos, o que en particular esos vinos que estamos dando a degustar van a tener la finalidad de colocarse dentro de alguna tienda, en algún consorcio comercial muy importante. Esto es algo que nosotros tenemos que saber definir de acuerdo al tipo de producto y al tipo de intención que queremos transmitir, ¿no? Por ejemplo, si nosotros colocamos en el caso de las catas verticales, una cata vertical se considera vertical cuando existen las
añadas distintas de una misma etiqueta. Dígase yo, productor de vino, que tengo una etiqueta que finalmente se ha hecho durante 5 o 6 años consecutivos. Yo puedo tener una cata vertical de esas 5 o 6 años consecutivos con la finalidad de ver o de, en particular, experimentar la evolución del vino en cuestión, ¿no? Eso es algo que nosotros como en su momento como productores vamos a requerir con la finalidad de tratar de ver la evolución de nuestros vinos en bodega y que finalmente afiancemos en particular un estilo que va evolucionando conforme pasa el tiempo. Ahora, nosotros también como sommeliers podemos en particular ser muchísimo más analíticos y promover este tipo de cartas verticales con la finalidad de conocer la diferencia y observar hábilmente la evolución de los vinos en cuestión. Es por eso que nosotros en particular nos referimos a alguna bodega en particular con la finalidad de expresar cómo el vino va cambiando conforme pasa el tiempo. Esto es algo que suele realizarse con clientes que suelen ser un poco más afianzados o cercanos a la hora de que nosotros tenemos alguna oferta de vinos que en realidad va a ser muy difícil encontrarlos en el mercado y se vuelve una especie de experiencia muy exclusiva a la cual no todos tienen acceso, ¿no? Es algo que definitivamente nosotros tenemos que definir. Puede que inclusive sea algo muchísimo más monótono si es algo que hacemos con recurrencia, pero definitivamente el probar un vino que ha sido guardado durante mucho tiempo también transmite el hecho del cuidado del producto para que nosotros podamos en realidad hacerlo llegar a estas personas y que nosotros en particular tengamos este tipo de cuestiones muchísimo más afianzadas con los clientes cautivos que ya seguramente teníamos, ¿no? Entonces, una cata vertical suele transmitir básicamente la evolución del vino y que suele dirigirse a personas más cercanas o clientes muchísimo más exclusivos a lo que es nuestra dinámica al respecto, ¿no? Y luego siguen las catas horizontales, en donde nosotros tenemos diferentes vinos con alguna característica en común. Pueden ser la añada, puede ser la variedad, puede ser la región, en fin. Existen muchísimas características que pueden ser similares en cuestión al vino. Y esto normalmente se deja para cuando nosotros queremos explicar un punto, tenemos una temática central, apoyándonos de diferentes vinos que finalmente van a apoyar esa temática central y reforzarla de acuerdo a lo que nosotros queremos conocer, ¿no? Por ejemplo, si nosotros en particular deseamos exponer diferentes catas acerca de diferentes vinos de nuestra propia cosecha, pero que en realidad son de regiones distintas, nosotros podemos inclusive organizar ese tipo de cata, ya sea como productores o como sommeliers, hablando de una región, por ejemplo, de ojos negros, ¿no? Y tengamos diferentes vinos en particular de la misma uva, pero de diferentes secciones de ojos negros, por ejemplo. Si yo como productor adquiero uva de diferentes lugares, puedo agarrar Cabernet Sauvignon de una misma zona de San Antonio de las Minas, una diferente del Valle de la Grulla y otra diferente de ojos negros, por ejemplo, para hacer una cata comparativa, ¿no? Y esto es algo que definitivamente nos ayuda mucho, ya sea como sommeliers o como productores, porque como sommelier nosotros podemos en particular encontrar las diferencias organolépticamente hablando de cada uno de esos vinos. Y nosotros como productores en particular también podemos realizar mezclas diversas que finalmente van a afectar grandemente la percepción sensorial del producto final que finalmente vamos a embotellar, ¿no? Entonces, ya sea para nosotros mismos o inclusive para clientes que se interesen en comprar vino y que traten de decidir sobre qué Cabernet Sauvignon pueden elegir, este tipo de catas suele ser en particular muy importante y muy ilustrativo. Ahora, hablando de la cata técnica, por ejemplo, nosotros nos referimos a una cata técnica cuando es realizada por un profesional mientras se procede al llenado de una ficha. Esto definitivamente suele ocurrir más del lado del sommelier, ya que en particular las catas que nosotros podemos encontrar en base a esto
suelen en particular demostrar un punto o evaluar vinos en cuestión. Esto se suele utilizar mucho en concursos. Esto se suele utilizar mucho simplemente para tratar de definir un estilo de cata que nosotros vamos a proliferar como manera de promover un vino en cuestión o particularidades de un vino en cuestión, que finalmente van a ser esas particularidades las que vamos a transmitir en otras catas, que por ejemplo pueden ser las verticales o las horizontales. Definitivamente es algo que nosotros podemos observar mucho internamente como grupo, ya sea como productores o como inclusive sommeliers, con la finalidad de transmitir o establecer una táctica de venta o una estrategia de marketing que pueda ser algo benéfico para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, la cata técnica en particular se trata de profundizar con la finalidad de resolver temas internos, y finalmente a partir de esos temas internos vendría siendo como el ensayo que nosotros vamos a transmitir en aquellas otras catas que son más dirigidas a otros públicos o este tipo de clientes, que son ya las catas verticales o las horizontales. Y finalmente podemos hablar sobre la cata comercial, que es la destinada a aficionados o clientes potenciales, y las cuales son efectuadas por productores, tiendas y distribuidores. Esto quiere decir que nosotros como personas productoras de vino, por ejemplo, podemos en particular hablar con un lenguaje muchísimo más ligero, o hablar con un lenguaje muchísimo más amigable, con la finalidad de transmitir esa esencia del producto hacia estas personas, con la finalidad de que ellos puedan colocarlo en aquel el cual les interese, ¿no? Esto definitivamente se puede realizar a través de productores, tiendas o distribuidores, con la finalidad de fomentar las ventas de este producto en cuestión, y eso ya definitivamente lo definirá sobre quién lo hace. Sin embargo, a partir de que una vez el producto se coloca, nosotros podemos, cada tienda, cada distribuidor o inclusive cada productor puede tener su propio sommelier o inclusive ser el mismo sommelier, y de esta manera se puede transmitir la esencia del producto hacia un cliente que finalmente va a ser el consumidor final. Entonces es algo que definitivamente puede ayudar mucho a las ventas de una etiqueta de vino en cuestión, y es en particular la cata comercial la que suele otorgarnos clientes muchísimo más afianzados a una venta o una compra recurrente de nuestro vino, ¿no? Entonces es algo que nosotros tenemos que considerar muy bien a la hora de utilizar un lenguaje destinado a esos aficionados, que pueden ser ellos mismos el consumidor final, o que estos clientes potenciales sean aquellas personas que nos estén consumiendo vino por volumen, que finalmente pues nos va a ayudar a estar en diferentes lugares y tener un alcance de venta muchísimo más grande, ¿no? Ahora, por último, en particular, yo quisiera especificar algunas cosas que probablemente ya sepamos inconscientemente, pero que definitivamente nos va a ayudar a recordar recurrentemente, para que no se nos olvide la importancia de cómo se puede transmitir en particular algo sumamente importante para nosotros, pero que finalmente es algo que probablemente nosotros tengamos ya dado por sentado, pero no sea lo suficientemente afianzado como para en realidad seguirlo repitiendo constantemente, ¿no? Hay que recordar que un productor obtiene mayor solidez con lenguaje de ventas, y este lenguaje de ventas va a ser fundamental para que nosotros podamos tratar de ser discretos a la hora de vender. No se trata de mencionar el precio todo el tiempo, jamás. Se trata de que lo último que nosotros en particular mencionemos sea el precio, pero que en realidad realicemos dentro de la cabeza del cliente o consumidor que lo que está buscando es esto, y que seguramente cuesta esto, pero finalmente no es necesario estar metiéndole la idea al cliente sobre cuánto cuesta el producto y recordárselo constantemente. Solo hay que recordarle que él lo quiere, él lo desea, y que esto es lo que nosotros tenemos para ofrecerle y qué es lo que está buscando. Entonces es algo muy importante que nosotros tengamos ese aspecto en cuestión, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, también podemos apreciar mejor nuestro producto si contamos con las herramientas necesarias. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un vino en particular que lleva años guardado y que finalmente sabemos que el vino está completamente bien y que ha generado sedimentos, pero no tenemos un decantador? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un vino que en realidad está muy muy bien elaborado, pero no tenemos las copas adecuadas? Eso es algo que en realidad va a afectar grandemente la experiencia que nosotros queremos transmitir al cliente. Y es por eso que nosotros tenemos que estar preparados con todos estos utensilios con la finalidad de llevar a cabo una experiencia muchísimo más sólida y muchísimo más memorable, a diferencia de las otras personas que seguramente con el aspecto de simplemente contar con una copa cualquiera, pues se cuenta con la idea de que van a cumplir con servir un vino en copa, pero también hay que observar o profundizar en base a eso, sobre qué tipo de herramienta es la más adecuada para nuestro vino y para qué queremos este vino en cuestión, con la finalidad de comprar las herramientas que nos van a ayudar a cumplir esa meta, ¿no? Es importante también reconocer que hay clientes que no se necesitan. Existen clientes que definitivamente pueden ser un poco más cuidadosos al aspecto con el presupuesto que se tiene. Definitivamente es algo que nosotros no podemos definir como usual, pero definitivamente lo que nosotros podemos en particular entender es que nuestro producto tiene cierto valor y que nuestro producto con este cierto valor no puede bajar muchísimo más de lo que el cliente diga, no importa qué tipo de cliente sea. Definitivamente puede ser un consorcio muy grande que finalmente busque una compra de volumen muy alto, pero definitivamente un precio demasiado bajo. Eso es algo que definitivamente entra en conflicto, ya que nosotros podemos estar en particular muy afianzados con ese tipo de venta, pero definitivamente hay que recordar qué tipo de imagen estamos dando al momento de que nosotros colocamos nuestro producto en particular con la finalidad de bajarle demasiado el precio solamente para complacer un presupuesto de compras o de ventas de diferentes lugares. Recordemos que nosotros como productores o inclusive como sommeliers damos una imagen y somos una figura que definitivamente transmite seguridad y que sabemos que estos productos en particular tienen su valor. Eh, no podemos en particular bajar un poco la reputación o bajar la imagen de la marca solamente por satisfacer las necesidades de otras personas, por más beneficios que nos tenga. Nosotros también tenemos que recordar que esa esencia de la marca es muy importante y que nosotros no podemos en particular serle traicionada en ese aspecto. Entonces es algo que nosotros tenemos que considerar muy cuidadosamente. Sí, definitivamente es muy importante tener muchos clientes, pero definitivamente hay clientes que no se necesitan y no es que nosotros queramos hacer una distinción en particular muy marcada, siempre y cuando nuestro producto siempre salga beneficiado y que nosotros en particular seamos los partícipes de ese beneficio, ¿no? Y que no en realidad, que no transmitamos un poquito de desinterés por la marca en cuestión, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de diferentes mercados al que nos vamos a dirigir, puede que nosotros logremos unas ventas muchísimo más prominentes si sabemos dirigir las catas según el mercado al que nos dirigimos. Y esto quiere decir que probablemente muchas personas no sean ávidos consumidores y finalmente son nuevos consumidores de vino, pues hay que nosotros organizar las catas de acuerdo al cliente que tengamos con la finalidad de que la experiencia sea muchísimo más llevadera para ellos, ¿no? Y si se puede, dentro de lo posible, también investigar el trasfondo de tu cliente, porque en particular mucha gente puede inclusive recibir muchas críticas si nosotros conocemos en base al cliente
los gustos y finalmente pues podemos en particular tener una especie de importancia muchísimo más personalizada al respecto. Eso es algo que en realidad se transmite muy bien y definitivamente es algo que se aprecia por parte de la misma empresa y de los mismos clientes que están afianzados en nuestro sector, ¿no? Y por último, respetar el producto. Como en su momento ya lo mencioné, es muy importante respetar el producto y serle fiel a los principios que la empresa transmite, por lo cual no hay que dejarlo muy de lado con la finalidad de transmitir esta esencia y esta personalidad que nosotros queremos en particular eh, promover dentro de nuestro establecimiento. Esperemos si les haya gustado esta clase. Vamos a continuar entonces con la siguiente clase. Espero que estén todos muy bien y que pasen muy buena tarde.